Se me desubicó. Los carbohidratos complejos que habíamos estado revisando estaban la celulosa y la quitina, los cuales mostraban esa semejanza estructural que ustedes ven allí, donde los dos están hechos pues con los mismos enlaces entre estos anillos de piranosa, solo que acá es glucosa con amino, es decir, glucosamino, y además acetilada, es decir, N-acetilglucosamina. Pero básicamente son polímeros lineales y entonces les da una estructura similar y eso les permite pues cumplir ese papel estructural tan importante, los unos en la pared celular vegetal y los otros en el exoesqueleto de artrópodos. Si ustedes recuerdan un poquito por biología, cuando se descubrió el microscopio, lo primero que se vio fue, digamos, la textura del corcho. Corcho, pues el que ustedes conocen para tapar las botellas de vino, es como una especie de madera, es celulosa, ¿sí? Pero no es tan apretada como la de una madera, digamos, tipo roble o pino. Entonces se puede con un bisturí hacer cortes muy finos y se los puede observar al microscopio. Creo que ustedes tal vez hicieron esa práctica, pero entonces Leeuwenhoek eso fue lo que hizo, y ahí tienen ustedes una imagen de justamente lo que se vio, ¿sí? Entonces se miraba una especie de celdas similares a las que se tiene en las colmenas de las abejas. Entonces, celda en inglés se escribe cell, ¿sí? Y lo que se descubrió, pues, es que en estos espacios habitaban células. Claro que aquí ya estaban muertas porque era madera ya, corcho ya viejo. Pero entonces, en estas celdas vivían lo que llamamos células. De hecho, pues en inglés, celda y célula se escribe de la misma manera. Y justamente la pared celular es lo que queda, pues una vez que la célula ya se ha muerto, ¿cierto? Y de hecho, el componente del que estaba hecho se denominó de esa manera porque pues tenía que ver con esas celdas, entonces se le llamó celulosa, de ahí viene el nombre. Osa, pues por lo que era un carbohidrato. Entonces aquí dentro de esto hay todo ese entramado del que habíamos hablado. Decíamos que al ser un polímero lineal, estamos recordando lo de la vez pasada solamente, al ser un polímero lineal, puede estar alineado con por arriba, por abajo, por los lados, es decir, en todas las dimensiones del espacio, lo cual permite el establecimiento de estos puentes de hidrógeno que van a ser pues muchísimos porque el polímero es muy largo, entonces eso le va a conferir, digamos, una fuerza, una estabilidad bastante grande, y ya hemos visto pues el papel estructural que desempeña la celulosa. Aquí ustedes ven una micrografía electrónica de fibras de celulosa. Obviamente ahí ya no se ve, no vamos a ver los dibujitos que acabamos de ver, pero sí es como se ve lo máximo que se puede ver, ¿cierto? El entramado de esas fibras dependerá del tipo de madera. Bueno, entonces era para recordar lo que habíamos visto la vez pasada. Entonces, entre los carbohidratos complejos también habíamos mencionado que existían los glucosaminoglicanos o glicosaminoglicanos. Acuérdense que glicano quiere decir polisacáridos, ¿cierto? Básicamente estos glicosaminoglicanos son esos que desempeñan ese papel que habíamos dicho de lubricante y de amortiguador de golpes también, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos en un animal como nosotros, por ejemplo, aquí, entre este hueso que es el fémur y acá los dos de la parte inferior de la pierna, pues obviamente aquí habría mucha fricción, como les decía, entonces esto tiene que estar ubicado. Entonces aquí tenemos glicosaminoglicanos haciendo parte tanto del cartílago, que es lo que une el músculo con el hueso, como en medio de la articulación
estos glicosaminoglicanos. ¿Qué son? Simplemente son, en este caso son heteropolisacáridos, no como el almidón, la celulosa o el glucógeno, que todos tienen glucosa y nada más. Acá tenemos ácido hialurónico, es decir, tenemos dos monosacáridos diferentes, un N-acetilglucosamina, ¿sí? Y aquí otro azúcar diferente de la glucosa también, el ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, todo junto. Este disacárido se llama ácido hialurónico y este es el que se repite muchísimas veces, ¿sí? Y justamente lo que le da, bueno, acá hay otra articulación, ¿no? En el hombro, donde ustedes tenían articulaciones. Entre vértebra y vértebra también uno necesita como una especie de espumitas, ¿sí? Para que no se friccionen las vértebras, porque ahí hay que soportar mucho peso. Entonces, ¿el secreto dónde está? Justamente en los OHs que tiene, que hay muchos, ¿no? Imagínense esto multiplicado miles de veces. Incluso esto también capta agua, porque son regiones hidrofílicas de la molécula. Entonces, al retener agua se forman geles. Es decir, ese gel es eso gelatinoso, mucoso, viscoso, que es lo que permite, pues, la lubricación, ¿sí? Y también el efecto protector, digamos, tipo espuma, que se ve entre, o esponja más bien, no espuma, que se vería entre, por ejemplo, nuestras vértebras, que es así, pareciera que están fijas ahí, pero no están fijas. Ellas tendrían algún tipo de fricción. Entonces son importantes por eso estos glicosaminoglicanos. ¿Sí? ¿Por qué amino? Pues porque tienen glucosas aminadas, por lo que tienen nitrógenos, ¿cierto? Y aquí, este mismo ácido hialurónico, resulta que esto en el siglo pasado, hasta finales del siglo pasado, no se conocía muy bien la estructura de ellos. Y era por una cosa bien, bien especial, que la volveremos a recordar cuando veamos los ácidos nucleicos. Ya lo veremos, eso. Empecemos con esto más bien. Miren que en el cartílago, aquí se sacó de la vaca, la estructura, ¿cierto? Cartílago bovino. ¿Qué hay aquí? Ustedes ven unas esferitas azules aquí. Esos son proteínas, ¿sí? O sea, en los glicosaminoglicanos del cartílago hay proteína y hay carbohidrato. Por eso se llamaban proteoglicanos, como decíamos la vez pasada. Sí, tiene más carbohidrato que proteína. Aquí en el centro, estos también son cadenitas de proteínas, pero cada uno de estos pelitos, vámonos acá, son largas cadenas de estos disacáridos. Entonces, imagínense la cantidad de OHs que hay allí y la capacidad que esto tiene de retener agua y formar esa estructura protectora y gelificante del cartílago. Les decía que no se lo conocía bien en el siglo pasado porque como esto se reviste de esa capa protectora de agua, es difícil que con los métodos que había poder saber de qué estaba hecho. Se pensaba que era solo polisacárido, pero ya cuando se diseñaron técnicas para eliminar un poco estos polisacáridos de aquí, ya se vio que en el corazón había proteína también. Por eso ya se empezaron a llamar proteoglicanos. Entonces, pues claro, ahí se combinan las dos propiedades, ¿no? La estructural de las proteínas en los animales con esta propiedad gelificante de los carbohidratos. Entonces, pues son moléculas bastante grandes. Y aquí hay cientos de residuos de estos ácidos hialurónicos. Imagínense, cada pelito de estos. Esto pues es grande la estructura. Creo que es de las moléculas más grandes que tenemos, pues aparte del ADN que veremos más adelante. Bien, también tenemos a las glicoproteínas que las habíamos mencionado.
A diferencia de los proteoglicanos, pues también tienen proteína y carbohidratos, ¿cierto? Pero las proporciones son invertidas. Es decir, este tiene más proteína en peso que carbohidrato, pero hay carbohidrato. Y en esta imagen que la veremos ahorita justo en la clase de hoy, que representa lo que es la membrana, las membranas de las células, ¿sí? Esta sería la membrana plasmática, la membrana más externa de la célula. Acuérdense que la célula tiene muchas membranas. Ya en biología ustedes debieron haber visto un poco de esto. Entonces, aquí en esa bicapa fosfolipídica, de la que hablaremos más adelante, también hay proteínas. Estas que están representadas en verde, pues aquí en forma de cadenas alargadas, en realidad así no son, ¿no? Ellas son más globulares por lo que ustedes ya vieron con el profe Hernán. Y esto que está aquí en rojo serían las cadenitas de no tanto polisacáridos, sino sí alcanzan a ser polisacáridos porque tienen más de 10 residuos, pero en realidad no tienen miles, sino decenas o como ustedes pueden más o menos imaginar 6, y cada uno de estos es un monosacárido. La idea es que eso también, en esta estructura que vemos aquí de la membrana, miren que los componentes de oligosacárido o polisacárido están hacia afuera. Esto sería la parte externa de la célula, líquido extracelular. Acá estaría la cara interna, líquido intracelular. Y miren que adentro no hay, solo hay hacia afuera. Lo que hace que las células en general también adquieran, digamos, esa característica viscosidad que deben tener. Bueno, ¿y uno para qué quiere que las células sean viscosas? Pues acuérdense que hay células nuestras que se tienen que mover. Un macrófago nuestro, por ejemplo, buscando al SARS-CoV-2, tiene que moverse entre los tejidos, tiene que saber resbalar. Un glóbulo rojo, por ejemplo, para pasar por los capilares sanguíneos más delgados también necesita ser viscosito. Si fuera rígido, pues se desbarataría. Entonces tiene su, además que tienen otras funciones, ¿no? No solamente la viscosidad. Muchas de estas glicoproteínas son receptores de señales, por ejemplo, hormonas, neurotransmisores, o también son receptores de nutrientes o transportadores de nutrientes. ¿Sí? Casi la inmensa mayoría de las proteínas que están embebidas en la membrana son glicoproteínas, ¿cierto? Entonces, con esta base, pues ahorita que vamos a ver los lípidos, complementamos esta parte. Pero entonces ahí tenemos glicoproteínas. Y pues muchas lo son. Quizás un tercio de nuestras proteínas son glicoproteínas. Bueno, también habíamos hablado de estos. Veamos la imagen ahora sí. Los peptidoglucanos, que decíamos que son los constituyentes de la pared de las bacterias. Ustedes saben, las bacterias, al igual que las células vegetales, también tienen una forma geométricamente definida. ¿Sí? A diferencia de las células animales, que son más o menos amorfas, ¿no? Se pueden hasta deformar incluso. Pero no, las células vegetales, algunas se las ve como hexagonales. Las bacterias se ven con las formas que ustedes seguramente han oído, las que tienen forma de cocos, es decir, redondeadas, otras que tienen forma de bacilos, como bastoncitos, otras que tienen forma de espirilos, como resorticos, pero tienen forma fija, ¿cierto? Y eso necesita una rigidez que se las confiere la pared celular bacteriana. ¿Sí? Además, pues que le da protección, ¿no? Y esa pared celular bacteriana está hecha de este peptidoglucano. Miren el nombre. Glucano, pues ya sabemos que es polisacárido. Y péptido, nos acordamos de los enlaces peptídicos, ¿no? Los aminoácidos unidos. O sea, que hay péptidos y hay carbohidrato. Entonces, ¿qué tanto hay allí? ¿Sí? Básicamente, otra vez, miren, esta N-acetilglucosamina, la misma que habíamos visto en el cartílago, y otro compuesto que se llama N-acetilmurámico, otro azúcar, son dos azúcares.
Pero además, mire que tiene unido aquí aminoácidos. Tiene 4 aminoácidos, la unidad básica que se va a repetir. Es decir, todo esto se va a repetir muchas veces. Y miren que aquí aparece alanina, el aminoácido especial, ¿sí? La lisina, ¿sí? Pero aquí, si ustedes tienen mejor ojo que yo, ven una cosa especial. No sé si ustedes le ven algo de especial a esto. Aquí dice ácido de isoglutámico. Bueno, el hecho de que sea isoglutámico ya indica que es un aminoácido un poquito distinto al glutámico. Pero esta letrita, ¿sí? Seguramente el profesor les dijo que los aminoácidos que están haciendo parte de las proteínas, todos son L, ¿cierto? A eso me lo recordaron ustedes la vez pasada. Pero miren, aquí hay un aminoácido D. Ah, pero él no les dijo ninguna mentira, porque él no les dijo que esto hacía parte de otras estructuras distintas a proteínas. Esto es una cosa distinta a proteínas, esto no es proteína. Sí, estamos hablando de un peptidoglucano. Aquí sí hay isómeros D, como ustedes pueden darse cuenta. Incluso acá hay una D-alanina, miren. Sí, o sea, sí existen los isómeros D, pero no haciendo parte de proteínas. Eso era lo que había que resaltar. Y aquí hay una imagen, bueno, aquí incluso más adelante hay una más ampliada, pero yo creo que ustedes con esta ya la ven bien. Miren una bacteria tipo coco, ¿sí? Esférica, redondita, que ya no se deforma. Tiene su membrana y en el exterior, pues tiene esta repetición. Aquí están los símbolos de azúcar, azúcar, azúcar. Miren que estas cadenas de este disacárido que se va a repetir n veces. Acá hay otra cadena y estos 4 son las cadenitas de aminoácido que están aquí, que van a ser el puente. Entonces eso da un entramado pues más o menos estable, tipo pues que le sirve lo mismo que la celulosa a las células vegetales. Entonces esto está por fuera de la membrana celular de la bacteria, ¿sí? Y eso es lo que le confiere pues una protección. Y como ustedes saben, existen 2 tipos de bacterias. Hay unas que se llaman gram positivas y otras que se llaman gram negativas, ¿sí? Bueno, si no lo han oído, pues les cuento el cuento. Un señor de apellido Gram inventó una tinción, y es que es importante las tinciones porque uno si va a ver al microscopio un tejido, si no le echa un tinte, pues el ojo humano no le va a permitir verlo. Entonces las tinciones son las que nos han permitido ver estructuras. Este señor pues se ideó y se volvió inmortal porque se ideó una tinción, la tinción de Gram. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasaba con esa tinción de Gram? Pues resulta que ciertos tipos de bacterias se teñían y se podían ver y otras bacterias no. Y bueno, ¿dónde estaba el secreto? Resulta que este peptidoglicano, esta capita de peptidoglicano, se tiñe con el colorante de Gram. Se tiñe como de una cosa entre azul como violeta. Entonces se sabe, si usted le sacan de una muestra de un tejido y usted está con una infección bacteriana y se le tiñe con Gram, quiere decir que son Gram positivas. Si no se tiñe esa bacteria, pero igual usted está enfermo, esas bacterias son Gram negativas. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Pues que las Gram positivas son sensibles a ciertos tipos de antibióticos, a las penicilinas y sus derivados, que son bastantes. Pero si uno le va a aplicar antibiótico tipo penicilina a las Gram negativas, a esas no les va a hacer nada. ¿Y qué es lo que tienen las Gram negativas? Veamos a ver. Acá abajo está el diseño de una bacteria Gram negativa. ¿Qué tienen estas Gram negativas? Ellas tienen doble membrana. Y resulta que también tienen su capa de peptidoglicano, solo que la tienen entre las 2 membranas. De tal manera que la Gram positiva, por tener expuesta su capa de peptidoglicano, pues se tiñe, porque ella es la que se tiñe. Los carbohidratos tienden a teñirse con colorantes. Cuando hagamos una práctica con carbohidratos se van a dar cuenta, porque ustedes lo van a hacer en su casa. Es posible que en su casa, si es que todavía nos toca de esta manera. Entonces acá la membrana impide, esta segunda membrana impide la entrada del colorante de Gram,
entonces la bacteria sería gram negativa. Hay una diferencia un poquito especial, y es que las gram positivas la capa incluso un poco más espesa, más gruesa que en las gram negativas, pero igual en las dos existe porque se necesita pared para darle pues la forma a las bacterias. Entonces esta E. coli, nuestra bacteria más común que tiene forma de bacilo, pues es gram negativa, pero hay muchas que sí son gram positivas. Y con esto pues uno sabe que no cualquier antibiótico va a servir para cualquier bacteria. Hoy en día la cosa se ha complicado un poco porque las bacterias desarrollan mucha resistencia y pues cada vez tenemos que diseñar nuevos antibióticos y entonces eso presiona a que se generen bacterias cada vez más resistentes. No sabemos quién va a ganar la batalla. Parece que los microorganismos son los que la ganan en últimas, porque por lo general los que se extinguen son los organismos más grandes, como nosotros, en todo lo que conocemos de la historia. Bueno, esta es la misma que estaba allá, solo que a colores. Sabemos el tetrapéptido, el disacárido, es la unidad repetitiva. ¿Sí? En internet uno busca unas figuritas, se ven así como aquí los disacáridos, pues representados en dos colores, puede ser cada monosacárido. ¿Sí? Y aquí pues se puede ver resaltando los aminoácidos D. ¿Sí? Aquí estaría una gram positiva, ¿sí? Con una sola membrana y todo este entramado de la capa de peptidoglicano. Y la gram negativa, que aquí está más grandecita, con el peptidoglicano acá entre dos capas. Esto sería proteína, que ya lo veremos cuando miremos la estructura de la membrana. Y ustedes ven aquí unos pelitos, ¿sí? Las bacterias por lo general tienen cilios que les permiten pues moverse en el medio, moviendo esto. Tienen varios usos los cilios para movilizarse, pero también hay otras cosas que van a ser importantes que ahorita las vemos, mirando el último componente que nos falta por ver. Esto que está Profe, aquí. ¿puede hacer el favor de dejarme mirar las gram positivas de nuevo? Esa. Esa. Cuénteme. Solo quería mirar la estructura y ya. Ya. Gracias. Listo, estas se las puedo mandar. Entonces, la última les decía es, aquí tendrían ustedes una gram negativa, ¿no? Con su capa de peptidoglicanos, sus dos dobles membranas, y hacia acá, hacia el exterior, existen también, mire, estas cosas, lipopolisacáridos, que sería el último tipo de polisacárido que miramos ahora. Lipopolisacárido. El nombre indica que está compuesto pues por carbohidrato y lipo, que quiere decir lípido, que es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Lípido. Entonces, este componente por lo general lo encontramos en esa cara externa de las bacterias, por lo general. ¿Sí? Miren esa cara externa acá. ¿Por qué se llama lipopolisacárido? Pues porque la bacteria tiene, o la membrana de esa bacteria, la externa, ¿sí? Tiene lípidos tipo fosfolípido, ahorita vemos qué es eso, y a él están unidos los polisacáridos. Si ya tiene más de 10, ya lo llamamos polisacárido. Esto puede tener fácilmente unos 25 o hasta más, ¿sí? Porque se puede repetir. De todas maneras, estos lipopolisacáridos, como habíamos visto en un ejemplo cuando vimos las funciones, esas unidades también son unidades informativas. Es decir, en nuestras células glóbulos rojos, por ejemplo, tenemos los tipos sanguíneos, que son así como lipopolisacáridos. Entonces, la secuencia de estos monosacáridos, que aquí ustedes pueden ver distintos colores indicando que pueden haber diferentes, ¿sí? Casi en todas nuestras células hay así, por lo menos unos 10. Solo que las bacterias a veces es más larguito este lipopolisacárido. A ellas, miren que lo que les va a pasar aquí
Hace un rato dijimos que para poder deducir la estructura de los glicosaminoglicanos del cartílago había sido difícil, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que va a ser difícil? Pues también que cosas de nuestro sistema inmunológico, nuestras enzimas, que quieran destruir bacterias, les va a resultar difícil porque ellas se recubren de esa capa protectora del lipopolisacárido. ¿Y por qué la protegen? No es por el polisacárido en sí, sino por las moléculas de agua que atrapa y que forma ese gel. Entonces, una cosa recubierta en un gel no va a ser fácilmente atacable por nuestro sistema inmunológico y eso hace que esas bacterias sean más patógenas, es decir, que nos enfermen más, pues no solo a nosotros, esto pues lo ha probado más que todo en modelos con ratones, pero pues se sabe que funciona en nosotros también. Entonces ese lipopolisacárido les sirve a ellas para protegerse, ¿sí? Porque necesitan reproducirse. Si llegan a un organismo y las vamos a destruir, pues no se podrían reproducir, ¿sí? Bueno, eso era pues simplemente los 5 minutitos que nos quedaron faltantes de la vez pasada. Y entonces con eso damos paso a el estudio de un siguiente tipo de biomoléculas. Bueno, entonces haciendo como una síntesis de biomoléculas, hemos visto, pues ustedes empezaron a ver con el profesor Hernán, el agua, que es una sola, los aminoácidos, que en las proteínas son 20 y en las enzimas también, y pues derivados de esas dos, pues vieron las enzimas, las acabamos de ver nosotros, y vimos ahora los carbohidratos. Entonces, vamos a mirar las moléculas más extrañas de los seres vivos. Bueno, vamos a ver por qué es que son las más extrañas. ¿Por qué es que las estoy llamando así? A ver. Bueno, entonces nos referimos a los lípidos. Sí, hay algunas imágenes que las vamos a ver más repetidas. Hace un ratito acabamos de ver una cosa que se parece a esto, que eran las membranas. Estas moléculas son unas especie de lípidos. Lípidos también son el aceite, la manteca, la mantequilla, la margarina, etcétera. Hay muchos lípidos. ¿Y qué tienen de común y por qué es que son tan extraños? De pronto ustedes ya pueden deducir algo. Esto es aceite. Y hemos dicho que los organismos vivos somos organismos netamente acuosos. Y ustedes, cuando alguien no se lleva bien con otra persona, dicen es que son como el agua y el aceite, ¿cierto? Entonces esto va a ser un poquito complicado porque tener estos lípidos que son una cosa, digamos, como aceitosa, vamos a quitar ese nombre aceitoso, pero es el que conocemos ahorita, pero poco a poco vamos a ir ya diciendo los nombres que son, ¿sí? Entonces, entre el agua y el aceite hay problema, ¿sí? Es decir, cuando decimos que el agua es el solvente universal, no queremos decir que todo se disuelve en agua, no. Lo que decimos es que el agua interactúa con todas las biomoléculas. Interactuar, ¿sí? Algunas las disuelve, la inmensa mayoría, pero a los lípidos no. ¿Sí? Entonces, por ahí empezamos. Definiendo qué son los lípidos. Y los lípidos, obviamente, su característica. Alguien podría decir eso. Los lípidos son las biomoléculas, todas las biomoléculas insolubles en agua. Es decir, desde ese punto de vista, pues habrá varios tipos de biomoléculas insolubles en agua. Entonces, estructuralmente no va a ser un grupo homogéneo, como vimos los carbohidratos que estaban hechos de monosacáridos y cosas así. No, esto va a ser más heterogéneo, o como las proteínas que están de aminoácidos. Sí, esto es más heterogéneo. Entonces, por eso advierte esto acá. Biológicamente, los lípidos son un grupo de sustancias
muy diversas, pero que tienen esta característica física común. No se pueden disolver en agua. La otra situación que se deriva de allí es que si yo las quiero estudiar, acuérdense que el asunto es en el que estamos empeñados, ¿cierto? Conocer la estructura para poder saber cómo es que funciona. ¿Sí? Ese es el truco para todas las biomoléculas. Pero entonces, en el laboratorio yo uso el solvente también, que es el agua, normalmente, y pues una molécula que esté disuelta la puedo separar, le puedo hacer procedimientos, entonces yo puedo hacer cositas con ella, pero como ellos no son solubles en agua, entonces toca buscar otros solventes. Ojo, esto en el laboratorio. Uno no debe pensar que uno por ser vivo y que consume lípidos va a tener que consumir benceno, etanol o cloroformo, porque se va a envenenar. De hecho, hay gente que consume cierta cantidad de etanol, pero el exceso, pues ya saben que es peligroso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué contienen los lípidos? Se parecen mucho a los carbohidratos, miren. Carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, fósforo, y estos tienen azufre, ¿sí? Algunos de ellos, no todos, pero estos tendrían como es un grupo tan variado, tiene el famoso CHOMPS, el que uno se aprende, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. El 98% de nuestras biomoléculas está hecho de eso. Entonces, miren que los lípidos cogen de todas, por eso de ese hecho de ser, digamos, heterogéneo el grupo. Entonces, como es heterogéneo el grupo, también uno puede deducir que van a tener funciones diversas. Entonces, esta primera grafiquita que ustedes ven allí, más adelante se complementa con lecturita, nos habla de algunas de las funciones que tienen. Bueno, ahí ya la gente está craneándose los memes. Miren aquí, este cuadro número 1. Bueno, está en inglés, pero pues como lo podemos traducir, no hay problema. Fuel quiere decir combustible o fuente energética. Sí, es decir, acuérdense que cuando se hablaba de los carbohidratos, dijimos que una de sus funciones como más conocida es la de ser fuentes de energía. ¿Sí? Y decíamos que la glucosa es la fuente de energía preferida por los seres vivos. Cuando uno dice preferida no quiere decir única. ¿Sí? Por eso aquí estamos viendo un lípido que se llama ácido graso. Van a ser varios ácidos grasos que va a servir como combustible, así como lo es la glucosa. Aquí ustedes lo que tienen es la estructura de una mitocondria, que seguro la vieron en biología ya, ¿sí? Y la mitocondria, pues ustedes la llaman la central energética de la célula. Simplemente uno oxida la fuente energética hasta CO2 y con eso uno produce moneda energética, que es el ATP. Miren qué fuente energética es esto, en cambio moneda energética es el ATP. No hay que confundirlas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí uno tranquilamente podría poner glucosa y en la mitocondria se hace lo mismo. ¿Sí? Se le saca energía. Pero el ácido graso también es un combustible energético. Esa es una de las funciones que tiene. Solo que acuérdense que primordialmente los organismos vivos les gustan más los carbohidratos para energía que los lípidos. ¿Sí? Pero el lípido también se puede usar. Miren que aquí está insinuado, y lo vamos a ver más adelantito, que este ácido graso salió de acá, miren. Esto que está quiere decir grasa, ¿sí? Hay unos lípidos que son grasas, no la grasa del taller de mecánica, esa es otra cosa, esa es derivada del petróleo, no, esto es una cosa biológica, la grasa que uno puede tener de pronto debajo de la piel y por eso la gente se ve barrigoncita. De hecho, no es para verse así, sino porque desempeña una función importante aquí. La función que desempeña la grasa es diferente a la del ácido graso, pero miren que de la grasa salen los ácidos grasos
Y sale también el glicerol, que lo vimos en la última clase cuando hablábamos de los carbohidratos, la anterior. ¿Sí? Glicerol, un alcohol de 3 OHs. ¿Sí? Pues obviamente esto es una cosa soluble, pero juntos con el ácido graso para formar la grasa se vuelven insolubles. Es decir, lo que está subrayado aquí en amarillito es el lípido, ¿cierto? Hay un lípido que se llama grasa, otro que se llama ácido graso, según esto, y el ácido graso funciona como combustible o fuente energética, pero la grasa funciona como reserva energética. Y aquí la cosa es opuesta a los carbohidratos. Cuando vimos los carbohidratos dijimos que el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales servía como reserva energética y que lo que había era que transformar esa reserva energética en combustible para que se pueda usar. Acuérdense, allá era, por ejemplo, coger almidón, transformarlo en glucosa y glucosa ya es energía, fuente energética para hacer la energía en forma de ATP. ¿Sí? Pero miren que aquí también sucede lo mismo. La grasa sería una reserva energética que sirve para, transformándola obviamente, se la transforma en ácidos grasos que son el combustible energético. ¿Y por qué les digo que es al contrario aquí? Los seres vivos prefieren como combustible a los carbohidratos, pero como reserva a las grasas. ¿Sí? Y pues no prefieren tanto como combustible a las grasas, ¿sí? Sino a los carbohidratos. Entonces, ojo que los dos, carbohidratos y lípidos, en esta partecita de este primer recuadro cumplen las mismas funciones, pero con un énfasis opuesto. ¿Sí? Y eso va a ser importante cuando veamos ya los procesos, para saber cuándo es que se usan las reservas y cuándo se usa el combustible. ¿Listo? Bueno, pasemos a este segundo cuadrito aquí. Bloques constructores, dice acá. Lo que pasa es que esta diapositiva está hecha para niños, ¿no? Entonces, pues más adelante ya vemos en serio. Pero básicamente uno puede entender. Esta sería una función estructural. Un bloque constructor serían, por ejemplo, los ladrillos de un muro, de una casa, de un apartamento. Acá, ¿qué es lo que está hecho de ladrillos? Bueno, pues estos lípidos que los vamos a llamar fosfolípidos. Aquí solo fosfolípidos, pero vamos a ver qué son más. Les digo, les advierto, esta diapositiva es como infantil. Más adelante vamos a ver que hay un grupo heterogéneo de sustancias aquí. También de estos mismos que aquí estamos llamando fosfolípidos. Lo importante es que vemos como que aquí hay un fosfolípido, acá hay otro, la famosa bicapa fosfolipídica. Acá puede estar el exterior de la célula, el interior de la célula. Esas membranas están hechas de un tipo de lípidos. Es decir, otra función de los lípidos es servir de estructura, dar estructura a los organismos vivos. ¿Cómo así que los organismos vivos? Ahí solo, dirán ustedes, solo está siendo parte de la membrana. Pero bueno, imagínense la siguiente situación. No la siguiente situación, imagínense una célula cualquiera. Para llegar a la célula hay que atravesar una membrana. Puede ser esa, la membrana plasmática. Pero si yo quiero entrar más allá y llegar al núcleo, tengo que atravesar otra membrana. Si quiero pasar al retículo endoplasmático, eso es otra membrana. Si quiero ir al aparato de Golgi, otra membrana. ¿Sí? Si quiero ir a hacer energía a la mitocondria, más membranas, y aquí no una sola, sino dos membranas. Tiene doble membrana la mitocondria. Es decir, las células están hechas de membranas. ¿Por qué razón? Porque es que cada célula tiene compartimientos aparte, ¿sí? Y tiene que hacerse así para que el trabajo sea ordenado. Imagínense, si ahorita en esta aula donde estamos, en esta aula virtual, hubieran 10, le hubieran dado la clave a 10 tipos de estudiantes, a los de filosofía, a los de astronomía, a los de matemáticas, a ustedes, se nos vuelve un champús esto aquí, no podríamos hacer nada. Afortunadamente estamos solo los de bioquímica y los de licenciatura incluso.
ni siquiera la bioquímica de los químicos o de los médicos, que puede ser un poco diferente, ¿sí? Entonces, pues, la célula para poder trabajar necesita estar delimitada por compartimientos, y eso se da gracias a las membranas. Y ustedes se pueden seguir imaginando, bueno, una célula, hay células que son como esféricas, por ejemplo, las células adiposas, ¿y esas cuáles son? Las que almacenan grasa, ¿sí? Pero imagínense una neurona, yo sé que ustedes la han visto en algún momento. Las dos son células, pero esa neurona se ve distinta. ¿Y qué es lo que la hace distinta? ¿Sí? El adipocito era redondito, ¿cierto? Pero la neurona tiene una serie como de ramificaciones múltiples que le salen ciertos de ramificación. ¿Y eso qué es? Eso también es membrana. Entonces le da posibilidades de comunicarse con otras células también. Toda membrana tiene esas posibilidades. Entonces la membrana es una estructura muy dinámica, no es solo una cubierta protectora, no, eso es algo que está vivo y funciona, ¿sí? Tan funciona que por ahí es que se nos cuelan los benditos virus cuando nos quieren infectar, ¿sí? Pero por ahí recibimos señales, intercambiamos cositas, es decir, si la membrana está funcionando, el ser vivo, la célula está viva. Hace un rato mirábamos la bacteria, ¿cierto? Si no tuviera esa pared bacteriana, pues fácilmente la bacteria expuesta a un medio de agua, por ejemplo, en las aguas, podría estallar. La que es la pared celular le confería una cierta protección. Entonces, obviamente, es porque a la bacteria le toca vivir sola por ahí. Nuestras células, en un organismo como nosotros, pues les damos la cantidad de electrolitos necesario, el pH ideal para que la cosa funcione, ¿cierto? De ahí que es que no hay que meterle tonteras al organismo, pues porque ya esto está probado de cómo es que va a funcionar. Entonces, función, combustible, reserva energética, función estructural. Acá hay otra función, miren, de las grasas mismas. Este es estamos hablando de lípidos en general, pero miren que aquí hablamos de grasa que desempeñaba función de reserva. Ácido graso, combustible. Fosfolípido, función estructural. Repite acá la grasa, esta misma de acá. Tiene doble función, pues aquí como reserva energética, pero en este animalito es un decir, puede tener hasta 60, 70 toneladas, las más grandes, ¿no? La ballena azul. Miren que los icebergs le quedan casi como del mismo tamaño, depende del iceberg, pues sean más grandes. Pero ¿a qué me refiero aquí? Aquí dice que este animalito, por ejemplo, si está en el océano Ártico, donde está con cubos de hielo, haga de cuenta que usted coge un vaso con agua y pone cubos de hielo y mete el dedo en ese vaso con cubos de hielo. Usted no aguanta, ¿cierto? Al ratito tiene que sacar el dedo porque le va a morder un poquito el frío. Imagínense ese animalote ahí metido en ese hielo, ¿sí? Casi que a 0 grados y teniendo que mantener su temperatura corporal porque la ballena es un mamífero, tener la temperatura como la nuestra, a 37. Uno, si se tira a ese mar, ¿sí? En unos 10 minutos ya se murió por hipotermia, pero la ballena no. ¿Cómo lo logró? Y bueno, muchos animales marinos lo hacen, pues justamente porque tienen una capa más o menos gruesita de grasa subcutánea, es decir, esos adipocitos que les dije, pues los tienen muchas células llenas de grasa. La ballena bastante gordita, las focas, esos animalitos que viven en esas aguas muy frías, tienen una capa subcutánea, es decir, debajo de la piel. Nosotros también la tenemos, pero no es tan grande. Claro que si es un señor obeso, pues la tiene más gruesita. Sí. Entonces, ¿cuál es la función que está desempeñando aquí? Pues de aislante térmico, como dice aquí. ¿Sí? Si llegáramos a estar a 0 grados, pues dejarían de trabajar nuestras enzimas y bueno, pues por eso es que se mueren los organismos que llegan a ese estado de hipotermia. Pero entonces este aislante térmico es importante. De pronto para los humanos
ya quizás perdió importancia porque pues ya nos hemos vuelto civilizados, perdimos el pelo que tuvimos antaño, no nos podemos, ya vivimos en apartamentos, en casas, ya no en cavernas sin aire acondicionado, ¿cierto? Entonces hemos cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues ustedes ven que hay personas más robusticas, más gorditas y más delgaditos, ¿no? Los delgaditos les hace más frío y a los robustos, pues no tanto. Robustos no, gorditos, digamos. Sí, se habrán dado cuenta de eso. Y obviamente habrá otros animales que también necesiten vivir, aunque no en el agua helada, pero sí en cosas más frías. Por ejemplo, en época de invierno, los osos que aunque no estén metidos en el agua, pues están afuera a menos 40, menos 50 grados, pues también esa capa, no solo el pelaje, sino también necesitan una capa de grasa que les sirva de aislante térmico, ¿sí? O los animalitos que viven incluso acá en el trópico a la intemperie, pero que les toca quedarse pues fuera, ¿sí? Me refiero no a animales domésticos. Uno al animal doméstico le proporciona una casita con abrigo, claro que a veces lo echan a la terraza al pobre perrito y a ese le hace frío, pero él trata de, apenas le abren la puerta, irse a subir a los muebles, es porque le hace frío, ¿sí? Porque él ya vive mucho tiempo con nosotros. Un animal silvestre quizás no tenga ese problema, porque pues ellos están adaptados pues, a ese medio. Bueno, acá en este cuarto dice tareas, sí, oficios especiales o funciones especiales que desempeñan, ¿sí? Como esto es digamos, lo que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Mencionemos así de pasadita. Aquí, por ejemplo, aparece un ojo, ¿sí? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Estamos hablando de lípidos. Ah, bueno, hay un lípido que es el ácido retinoico. Sirve para el proceso de la visión, ¿sí? Es un pigmento visual. Aquí hay un ancla, esto, ustedes dirán, no, esto está como para tatuársela, dirán ustedes. No, las anclas, ¿y por qué anclas? Bueno, acuérdense que esto es para niños. Resulta que nuestras células, nosotros que somos organismos pluricelulares, pues tenemos que tenerlas bien organizaditas. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en un riñón tenemos que tener células de riñón, en el hígado células de hígado, en el músculo células de músculo y así sucesivamente, ¿sí? Muy de vez en cuando a una célula de hígado se le da por soltarse de su tejido e irse a través de los líquidos y, por ejemplo, ir a formar una colonia de células, qué sé yo, en el músculo o en el intestino. Y forma una colonia ya, a eso lo llamamos tumor. Y muchos de esos tumores se vuelven cáncer, es decir, cogen estado de malignidad. ¿Y por qué hicieron eso? Pues porque perdieron el anclaje. Cada célula, cada tipo de célula debe tener un anclaje, es decir, una especie de pegamento entre células. Entonces, hay algunos lípidos que sirven para ese proceso de anclaje. Si uno llegara a perder esos lípidos, pues vamos a tener esa pérdida de anclaje y ahí viene ese estado de metástasis cancerosa, ¿cierto? Que es cuando de un cáncer inicial se desprenden células y van a colonizar otros lados y ya sabemos que eso es desastroso. Cuando dicen que ya está con metástasis, pues ahí es que ya se salió de control. ¿Sí? Entonces es importante también esa función de anclaje de algunos de los lípidos. Algunos pueden funcionar como cofactores enzimáticos, ¿sí? Lo veremos ya en el metabolismo. Aquí está una que se llama coenzima Q, ¿sí? Moléculas de señalización. Acuérdense que otra de las características de los pluricelulares es que además de tener tipos de células especiales de cada tejido y bien organizaditas sin que se desbaraten, ¿cierto? Tienen que poder comunicarse entre sí. Es decir, unos tejidos mandan señales a otros. Por ejemplo, mi cerebro en este momento está mandando señales a mis células musculares
de la lengua y por eso es que estoy pudiendo hablar y también de mis cuerdas vocales, ¿sí? Y así sucesivamente. En la señorita, en el joven adolescente, pues moléculas de su hipotálamo que está en el cerebro están mandando orden a sus gónadas, bien sean femeninas o masculinas, para que les den señales para la reproducción. Es decir, que maduren óvulos o que produzcan espermatozoides y bueno, que también generen conductas adecuadas. Es decir, nuestras células tienen que comunicarse y una de las funciones que desempeñan algunos lípidos es la de señales, ¿sí? Bueno, esta era la diapositiva infantil que les digo. Esta que viene aquí dice lo mismo, pero está escrita así en palabras. Entonces mencionemos algunas cosas que no estaban en la otra y pues las que sí estaban también recordémoslas. Decíamos que sirven como reserva energética las grasas, un tipo de lípidos que se llaman grasas. Hay varios tipos de lípidos, ¿sí? Bueno, ¿y qué cantidad de energía tiene eso? Ya que es una buena reserva energética. Aquí dice que cada gramo de grasa me da 9 kilocalorías. 9 kilocalorías por gramo. Bueno, ¿y eso qué? ¿Con qué lo comparo? Bueno, si comparan con el carbohidrato, que es el combustible preferido, tiene solamente 4 kilocalorías por gramo. Ah, caramba, esto tiene más energía. Interesante. Y vamos a ver que tiene una cosa adicional todavía cuando veamos el metabolismo de esto. ¿Okay? Esto lo vimos, los fosfolípidos en las membranas, los como cofactores enzimáticos, ¿sí? Miren que en el proceso respiratorio hay una función de transporte de electrones, la coenzima Q, que es un lípido, lo vamos a ver trabajando allí, ¿sí? Esta no estaba en la diapositiva anterior, pero es importante. ¿A qué me refiero aquí? Acuérdense que los lípidos por definición no se solubilizan en agua, pero resulta que uno en la dieta consume lípidos. No come chicharrón, come galletitas y la galleta para que sea rica tiene que tener margarina, si no, no sabe feo. Háganse alguna vez una receta de galletas sin margarina y verán que queda incomible. Bueno, eso le da sabor a las cosas, pero resulta que al ser lípido y ingresar, yo tengo problema porque no lo voy a poder solubilizar en mis líquidos corporales. Entonces, lo que sí puedo hacer es emulsificarlas. ¿Gracias a qué? Gracias a que tengo sales biliares o ácidos biliares también se llaman. El hígado produce esto, se almacena en la bilis, pero se está vertiendo al intestino en la medida en que uno va comiendo lípidos, ¿cierto? Y esto ayuda a emulsificar, que no es lo mismo que solubilizar, pero sí los pone en estado líquido para que nuestras enzimas los puedan transformar, ¿cierto? Esa es la ventaja. Si uno llegara a taponar esa vesícula biliar, algún familiar tendrán ustedes que le hayan extirpado la vesícula porque se le taponó con una piedrita, cálculos biliares. Esa persona tenía problemas con el consumo de lo que uno sin haber visto bioquímica le llama grasas, ¿no? Pero acuérdense, las grasas solo son uno de los tipos de lípidos que hay. Son varios, pues, de los cuales la grasa es uno solo. Bueno, hace un rato hablábamos del ácido retinoico, también se llama retinal, ¿sí? Para el proceso visual. Vimos la función de señalización que recae en las hormonas. A eso me refería cuando las células se comunican de un lado a otro, ¿cierto? Eso que vino de allá de la hipófisis hacia sus testículos u ovarios no eran otra cosa que hormonas, pero no es a los únicos células, tejidos que van. Hay hormonas que pueden ir del páncreas al músculo, al cerebro, etc. Las hormonas sirven para comunicarse. Cuando ustedes vieron las proteínas, una de las funciones que tenían las proteínas, ya que ellas funcionan para todo, ¿no? Una de esas funciones es servir como hormonas o mensajeros químicos. Pero resulta que también hay lípidos que desempeñan esa función, hormonas lipídicas. Ah, ya, entonces vamos a ver que también las hay.
El anclaje, ya vieron el ancla, y esta que tampoco estaba allí, que es la de servir como mensajeros intracelulares. Bueno, hace un rato acabamos de decir que las hormonas sirven para comunicarse entre células, ¿sí? Ya sabemos que el que manda es más o menos en los animales. Tenemos un cerebro que tiene algunas partecitas como nuestro hipotálamo que produce unos factores liberadores de hormonas, ¿sí? Y estas hormonas, esos factores liberadores de hormonas, pues hacen, justamente así se llaman, porque hacen que se liberen hormonas de la hipófisis, que hace un tiempo la conocíamos como la glándula maestra. ¿Por qué maestra? Porque dirige a todas las demás como si fuera un director de orquesta, es decir, de la hipófisis manda hormonas para muchos otros tejidos que a la vez también producen otras hormonas para seguirse comunicando, pero entre tejidos, ¿cierto? Miren el viaje que hay que hacer desde el hipotálamo hasta el testículo, o hasta el ovario, eso está lejos, ¿cierto? O hasta el músculo del dedo gordo del pie, si se quiere, está lejos. Pero resulta que cuando ya ese tejido recibe la orden, ¿sí? Lo recibe en la membrana, por lo general. Ahí hay receptores. Hace un rato dijimos que habían receptores de cosas, de nutrientes, de hormonas también, de señales. Pero entonces esa orden no debe parar en la membrana. La membrana no es para detener las órdenes, sino para que se transmitan al interior. Por ejemplo, si la orden va al núcleo para que se haga algo, entonces tiene que haber una forma de comunicarse desde la membrana hasta el núcleo. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos mensajeros intracelulares. Y esos mensajeros intracelulares son de diversa naturaleza, pero por lo menos sabemos que este lípido que está ahí, que se llama diacilglicerol, es uno de esos mensajeros intracelulares. Vamos a ver más adelantito cuando veamos los nucleótidos que también hay unos que son nucleótidos. Pero entonces también existen estos mensajeros intracelulares, como el diacilglicerol, que es un lípido. ¿Sí? Hay otro por ahí que es el calcio. Ese no es ni lípido ni nucleótido, pero también es mensajero intracelular. Entonces, todo esto va a ir cogiendo cuerpo en la medida en que conozcamos las moléculas y veamos cómo funciona todo el asunto. Bueno, es posible que hayan otras funciones que se nos escapen. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es, como son tan heterogéneas, pues para poderlas estudiar, hacer como una clasificación. ¿Sí? Y eso pues es lo que podríamos empezar a hacer. La más sencilla de las clasificaciones que se nos ocurre podría ser por función, pero la que más vamos a usar es por estructura, ¿no? En función, ¿por qué ponen esto en los libros? Lípidos de almacenamiento. Se refiere a, miren esta palabra que apareció aquí, triglicérido. Es la forma elegante, ya técnica, de llamarle a las grasas. Hace un rato les llamé grasas, son las mismas. ¿Sí? Y esto sería el tejido adiposo. Si usted ayudó a pelar un pollo en la casa, pues ha visto que debajo de la piel sale un tejido como amarillento. Ahí hay mucha grasa. Ahora cuando cuando reciban las menudencias, seguramente, pues en la menudencia no hay tanto, pero en el cuerpo del pollo, pues sí pueden encontrar bastante grasita. ¿Sí? Por todo lado hay grasa. ¿Por qué? Almacenamiento, pues de energía, ¿no? Y papel estructural. Miren que aquí, yo hace un rato había en esa diapositiva infantil que les decía, mencionaba los fosfolípidos, pero miren también van a haber glucolípidos. Y ustedes que ya conocen eso, gluco, eso tiene que ver con azúcares. Entonces hay más cositas en la membrana, solo que ellos se ubican de esa manera, como pues lo vamos a volver a estudiar. Ya lo vieron un poquito en el agua, seguro lo vieron en biología, pero hoy sí vamos a entenderlo un poco mejor. Bueno, hoy no alcanzamos, pero pues estamos comenzando apenas. Entonces les decía que este es como las dos más grandes funciones que hay. Almacenamiento energético y estructural. Pues sí, son las más grandes, pero acuérdense que las otras
aunque sean más chiquitas en cantidad, son igualmente importantes. Si nos llega a fallar, por ejemplo, esa función hormonal que no se comunicara en nuestras células, pues habría problemas. ¿Sí? O la de anclaje, pues ya vimos los cánceres que pueden venir de ahí. Entonces, la que nos va a ser más útil para estudiar los lípidos es la de siempre, ¿cierto? Estructura y función. Entonces, veamos cómo es eso. Resulta que hay básicamente 3 o 4, si se quiere, tipos de lípidos. Ahí en esos títulos pareciera que solo son 3, pero en realidad son 4. De aquí mismo salen, no es otro nombre aparte. Lípidos simples, que otra vez, como decíamos en los carbohidratos, no tiene nada que ver con el sabor, que ya sabemos que los lípidos incluso dan buen sabor. Sí. Estos lípidos simples, ¿por qué es? Porque son unas moléculas que están hechos con ácidos grasos, lo que ustedes conocían en su química orgánica como ácidos carboxílicos, y algún alcohol. Muchas veces el alcohol común es el glicerol, que ya lo vimos que era como un carbohidrato, pero en forma de alcohol. ¿Sí? A veces puede cambiar ese alcohol en los simples. Es decir, los simples son ésteres. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan en química orgánica, ácido con alcohol da éster. Eso es lo que son los simples, no más. Entonces, si hay simples, pues tienen que haber complejos. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo serán los complejos? Además de tener esto, tienen otros grupitos químicos adicionales. Por eso es que son complejos. No quiere decir que sean complicados, sino que ya no son solo ésteres, sino que tienen otros grupitos químicos. Y resulta que tanto simples como complejos, si ustedes los cocinan con qué es, de pronto hasta hicieron esa práctica en química orgánica, si es que, no, pues el semestre pasado no sé si habrán hecho, los que hayan visto química orgánica en presencial suelen hacer la práctica de producción de jabón, cocinar, como les decía, esos lípidos en presencia de hidróxido de sodio, ¿sí? Y producir jabones. Con los dos se puede. De hecho, pues en el campo la gente coge el sebo de la res o la grasa de los animales, lo cocina con lejía, que es un compuesto que es una base fuerte también de la ceniza con la que queman la leña, ¿sí? O con carbón, y hacen el jabón de la tierra. ¿Y ese qué es? Pues si usted va al potrerillo y pregunta por jabón de la tierra, seguro se lo venden empacado en estas... ¿cómo es que se llama? Esto que sale de las plantas de plátano. Látigos, en esos látigos lo envuelven y pues la gente lo usa como jabón en el campo. Poco a poco se ha ido perdiendo la tradición, ¿no? Porque pues ya se consigue jabones en el supermercado, entonces la gente sale del campo al pueblo y compra el jabón, pero hay gente que todavía lo hace y pues es más naturalito, ¿no? Bueno, la diferencia entonces con los otros que vamos a ver acá es que no son saponificables. ¿Qué quiere decir? No se puede hacer jabones por más que uno les eche lejía o hidróxido de sodio y los cocine a la temperatura que quiera. Con estos no se puede hacer jabón. Y son 2, por eso les decía que 4, ¿no? Simples, complejos, esteroides y terpenos. ¿Sí? Vamos a ver por qué es que los hemos dividido en esos grupos. Y hay que no saber. Entonces empecemos a hablar en términos generales primero de los simples, complejos y estos, y luego nos metemos de lleno en uno de ellos. Aquí es general todavía. Entonces, entre los simples, miren que había 2 tipos ahí escondiditos. Hace un rato decíamos que solo eran ésteres. Es decir, ácido carboxílico más alcohol. Bueno, entonces resulta que los simples pueden ser o bien ceras o bien grasas. Sí. ¿Y cómo son las ceras? Las ceras son ésteres y las grasas son ésteres, que ambos son ésteres. Solo que estas son de ácidos grasos con alcoholes de cadena larga que pueden llegar hasta los 36 carbonos. ¿Sí? La palabra ácido graso aquí la estoy usando indistintamente para designar a los ácidos carboxílicos que ustedes conocen.
los que tengan grupo carboxilo, ¿sí? Pero se llama ácido graso ya cuando es insoluble. Si tuviera un solo carbono o dos carbonos, esos ácidos carboxílicos son solubles, entonces no pueden ser lípidos. Hasta 3, 4, a medida que va aumentando el número de carbonos, ya se vuelven lípidos, de tal manera que uno de 10 carbonos ya es perfectamente insoluble en agua, ¿sí? Entonces, si le vamos bajando un poquito, pues va aumentando la solubilidad. Pero en este caso, miren, las ceras, éster de ácido graso y alcohol de cadena larga de hasta 36 carbonos. Bueno, ¿y cuál es la diferencia con las grasas? Si van a hacer lo mismo. Dice que también son ésteres de ácidos grasos. Ah, no, pero es que acá el alcohol es uno solo. Mientras acá son varios alcoholes de cadena larga, aquí solamente es el glicerol. Y el glicerol, pues no es de cadena larga, ese solo tiene 3 carbonos, como lo hemos estado viendo. Es chiquito, ¿sí? Y él, de hecho, no es un lípido. Acá arriba, tanto el ácido graso como los alcoholes de cadena larga son lípidos, es decir, son insolubles. Acá este es soluble y estos son los insolubles, pero al unirlos vamos a formar las grasas que son insolubles, ¿sí? Y aquí hay, pues, esto pareciera tal vez, si está la diapositiva, podría ser un bloque de cera, ¿sí? Por aquí hay margarinas, mantequillas, podría haber un frasco de aceite, falta ponerlo aquí también. Entonces, bueno, estos son los simples. Los complejos, con un poquito más de detalle. Resulta que los complejos, decíamos, son ésteres de ácidos grasos y alcohol y otros grupos. Entonces, ¿qué hay en esos otros grupos? Si hay grupos fosfato, pues los vamos a llamar fosfolípidos, ¿sí? Y pues incluso, además del grupo fosfato, otros grupitos, por ejemplo, alcoholes más chiquitos. Estos no son largos, son alcoholes corticos, de 5 o 6 átomos, poquitos. O algunos aminoácidos de los que ustedes conocen, colina, que tiene como unos 6 o 7 átomos. Colina es una especie de alcohol también, ¿sí? Pero pues, con nombre propio, ¿cierto? Este aminoácido puede ser serina, se usa mucho el aminoácido de las proteínas. Y entonces dentro de los fosfolípidos, sí lo que tenemos es un derivado del glicerol, es decir, de las grasas, ese se llamaría glicerofosfolípido, si el alcohol es glicerol. Pero si el alcohol es un alcohol que se llama esfingosina, ese se va a llamar esfingolípido. Bueno, igual vamos a ver las estructuras. Acuérdense que esto es como la introducción solamente. Entre estos complejos también puede haber otros que se llaman glucolípidos. ¿Sí? Hace un rato habíamos mencionado ese término. ¿Sí? Obviamente aquí puede haber ácido graso, esfingosina y carbohidratos. ¿Sí? Glucolípidos solo pues cuando no hay esfingosina. Y si hay esfingolípidos, pues glucosfingolípidos. Como son complejos, pues miren que uno puede empezar a revolver de estos componentes y entonces van a salir nombres distintos, ¿sí? Y bueno, les recuerdo, no es que yo quiera revolverlos a mi antojo, no. La naturaleza ya se tomó el trabajo de elegir entre los mejores que hay y los que resultaron más idóneos para la función que se necesitaba, pues son los que ya tenemos. Por eso es que acá no nos inventamos moléculas nuevas como se podría hacer en química orgánica, ¿cierto? Que es distinto a la bioquímica, que ya tenemos definido cuáles son esas moléculas con las que vamos a hablar. Y los más complejotes de todos son las lipoproteínas. Aquí el complejo es porque además de tener algunos de estos lípidos complejos, incluso esto puede tener lípidos simples también, puede contener grasa, pero entonces como el nombre lo indica, tiene proteínas, ¿sí? Y son estructuras un poco más grandes, por eso es que son como más complejas, que tienen más constituyentes. Acuérdense la definición de complejo, varias veces la han utilizado ustedes. Complejo enzima sustrato, porque ya son dos cosas.
Cuando vieron el pH, vieron el concepto de ácido-base conjugado. Miren, la palabra conjugado es equivalente a complejo aquí, es decir, que tiene varias cosas juntas. O sea, ya solo eran ácido y base en el conjugado, pero en las lipoproteínas va a haber una estructura mucho más amplia. Y esto es una de las cosas que solucionó el problema. Hagamos ese comentario de una vez aquí. ¿Cuál problema? Dirán, profe. El problema es aprender estos poco lípidos. Dirán, no, no ese es el problema. Acuérdense. Los lípidos son insolubles en agua. Yo soy un organismo netamente acuoso. Tengo 65% de agua. Necesito también estas moléculas porque es que desempeñan funciones importantes. ¿Cómo las voy a transportar de un lado a otro? Va a haber un problema, ¿no? Disueltas no podría. Yo puedo echar la glucosa disuelta en mi sangre o en la savia de una planta y se va a cualquier órgano. Pero los lípidos no los puedo tirar por ahí, porque así como cuando yo le echo una cuchara de aceite al agua, ese aceite se queda en la parte superior. Si eso está dentro de mis venas, por ejemplo, esos lípidos se quedarían como pegados a la superficie de las venas y arterias, se me irían taponando, ¿cierto? Y no podría pasar después la sangre por ahí. Eso significaría la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, hay que conjugarlos, es decir, juntarlos con proteínas que les van a conferir cierta manera de suspensión, no de solución, para poderlos transportar. Entonces fue esa digamos, el truco que eligió la evolución para poder manejar estas moléculas. Juntarlos con otras, con proteínas por lo general para poderlos transportar, ¿cierto? Así como en las que comíamos, le metíamos sales biliares para poderlas emulsificar, las que están en nuestros líquidos van en forma de lipoproteínas. De todas maneras, muchachos, no es que la naturaleza le haya ganado la batalla a esto. Acuérdense que cuando uno se muere de muerte natural, sí, es decir, que ya se cansó el corazón, ya uno está viejito, supongan que su abuelito nunca sufrió de nada, ni tenía diabetes, ni hipertensión, nada, 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 sanito todo el tiempo, lúcido el señor, pero un día se le detuvo el corazón. ¿Por qué? Pues porque tarde o temprano esto nos va a pasar la factura. ¿Sí? Estos lípidos, pues, poco a poco se irán acumulando en nuestras arterias y se van taponando. Es normal que la tensión arterial de una persona de 70 sea mucho más alta que la de uno de 20, porque las arterias se han ido taponando poco a poco. ¿Sí? Entonces, como les digo, no es que hayamos ganado esa batalla completamente, pero pues al menos nos permite durar 100 o yo no sé cuánto irán a durar ustedes. Eso está creciendo. Yo creo que 100 años es lo de ahora. Esto va a ir subiendo. Si se cuidan, podrían ser centenarios y más. Bueno, cuando llegue el momento de ver con detalle, pues miraremos esto, que es más adelantito ya. Y los esteroides y terpenos que decíamos hace un rato que son insaponificables. ¿Sí? Ejemplos aquí de esteroides, el más abundante en los animales es el colesterol. Sí, pero aquí están las sales biliares o ácidos biliares, esteroides, las hormonas esteroides, de pronto nos suena más el nombre, pero mire que hormonas esteroides solo son un subgrupito del grupo grande que se llaman esteroides. Sí, no todos son hormonas. La vitamina D, que la han oído mencionar, pues también es un esteroide. Entonces no es una hormona. Bueno, sí, pero no es una hormona sexual. Las hormonas regulan algún proceso. Esta me regula, como lo veremos con más detalle, la calcificación de los huesos, que es un proceso importante. ¿Sí? Y el último grupito que veríamos serían los terpenos, donde están dos subgrupos. Los carotenoides, que son unos pigmentos vegetales. Aquí ustedes tienen una zanahoria, una papa amarilla,
¿Qué más podemos tener? Una auyama, o en las hojas también hay, en las verduras verdes hay. Lo que pasa es que hay otro pigmento que no deja ver eso, que es la clorofila. Si usted deja una hoja un tiempo después de cortada, la clorofila se oxida y ya se le ve lo amarillenta que se pone. Ah, también tenía carotenoides. El más famoso es el beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A. Importante. Y entre este grupo, pues están las vitaminas liposolubles también. Miren la palabra liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Como son lípidos, pues no son solubles en agua. Ay, ¿cómo voy a hacer yo con estas vitaminas? Pues obviamente tengo que juntarlas con algo para poderlas transportar donde yo las necesite. Miren, vitamina A, E y K son vitaminas liposolubles, mientras que, y pertenecen a los terpenos, ¿no? Mientras que la vitamina D es otra de las vitaminas liposolubles, pero pertenece a los esteroides. Solo son estas 4 las liposolubles. Ya veremos eso cuando nos toque ver las vitaminas del próximo año. Aquí toca pasar de año. Bueno, pero con eso hicimos una visión general de todo, entonces nos volvemos otra vez a los simples, ¿cierto? Para poder dejar planteado algo más que la clasificación. Entonces, decíamos que pueden ser ceras o grasas, que estos son ácidos ésteres, ambos son ésteres, pero estos con alcoholes distintos de cadena larga, y estas otras, pues ahorita vemos con glicerol como es. Entonces veamos como primera medida las ceras. Bueno, ahí hay una fórmula de una cera. ¿Sí? Miren, si ustedes cogen de aquí hacia la izquierda, hay gente que no sabe para dónde queda la izquierda queda para acá. No sé, gente que tiene problemas de lateralidad. Esto era un ácido porque aquí tiene el grupo carboxilo, ¿cierto? Y eso de acá sería un alcohol porque aquí había un OH, pero como habíamos visto, cuando se juntan dos moléculas pequeñas para dar una más grande, pues se va el agua y nos da un puentecito ahí. Entonces miren, aquí se forma un éster. El éster de un ácido graso que tiene 1 más 14, 15 y 1, 16 átomos de carbono. Quizás el ácido graso más abundante en la naturaleza, este de 16 carbonos, que ahora me van a recordar cómo es que se llama, más adelantito. Y del lado de acá, pues está el famoso alcohol de cadena larga que decíamos. ¿Sí? Este tiene 1 y 28, 29 y 1, 30. Puede ser hasta de más. Como decíamos, hasta 36 se han visto. Entonces va a haber distintos tipos de ceras dependiendo de el ácido graso que le pongamos aquí y los alcoholes que le pongamos acá. Por eso es que son ceras, no es una sola cera. ¿Sí? Pero la estructura es esa que ustedes ven allí. Esta pues sí tendría un nombre muy específico. Sería hexadecanoato de 30 de tricontanoilo, pero nadie la va a conocer con ese nombre. Pero ya veremos. Esa es una de las ceras. Ahorita vamos a familiarizarnos con estos ácidos grasos que los necesitamos, porque vamos a ver las grasas también y son muy importantes. Entonces, bien, ¿qué alcoholes hay? Pues alcohol cetílico, miren, de 16 carbonos, como que 16 y aquí dice 14. Ah, pues que aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Sí? Este de 26, el hexacosanol y el tricontanol que lo vimos hace un rato. Sí, son los más comunes, pero puede haber de varios en los distintos tipos de ceras que encontramos. Entonces, ¿dónde tanto hay ceras? Bueno, empezamos por esta de acá que nos puede parecer más familiar, la cera de abejas. Ustedes saben, las abejitas, pues para poder proteger su miel, hacen unas celditas, que de ahí fue que se inspiró Leeuwenhoek para darle el nombre de células, ¿cierto? Estas celdas del panal están hechas de cera y pues la cera protege en este caso a la miel de microorganismos, de todo, por lo menos del agua, para que no se entre, porque esto es insoluble, ¿cierto? Y que no se les vaya en un aguacero, se les vaya a llevar toda la miel, todo lo que les costó recogerla. Entonces el ser humano saca esa cera de abejas y
la utiliza para hacer ungüentos, qué sé yo, lubricantes y cantidades de cosas y productos medicinales. Y bueno, le hacemos uso a este producto natural tan importante. Sí, este sí es trabajado con el sudor de las abejitas. Miren acá, palmas de cera. Hay distintas especies de palmas de cera. Hay una palma que se llama carnaúba, como la ven aquí ustedes. Esta no es la palma de cera más común, la que está en extinción. Sí que es ustedes los que viven en pueblitos, yo no sé si en Pasto se vea, pero en los pueblos todavía se ve en Semana Santa, que en el Domingo de Ramos la gente sale con un ramito de una palma. Esa es la palma de cera. Pues está prohibido usarla porque es una cosa que es escasa. Creo que solo está en Colombia tal vez y pues está en vía de extinción. Y pues en Semana Santa eso acababan con todo la gente. Pues una palma se demora muchos años en crecer y que venga un Domingo de Ramos y la acaben con todo, pues es complicado, ¿cierto? Porque pues ustedes que son ambientalistas pues van a saber que no solo es tener una palma ahí, sino todos los microorganismos, animales, insectos y todo lo que eso sostiene. En este caso de la carnaúba sí se hace en plantaciones donde pues se saca una especie de cera que puede servir para cremas, betumes, es un poquito más densa, más espesa, más insoluble quizás que la de abejas. Si esta no sirve para ungüentos, para echarse uno en la piel, sino pues para cosas de muebles y de lustrar zapatos y cosas por el estilo. Sí, la carnaúba. Y vámonos hacia acá. Miren este animalito. Otra vez lo volvimos a ver. Tenía grasa, ¿cierto? Debajo de la piel. Y encima de la piel tiene cera. ¿Para qué tiene cera? ¿Quién se va a poner a encerar una ballena? Pues la cera le sirve a la ballena para poder nadar con menos resistencia del agua, ¿cierto? Si, por ejemplo, la ballena detecta que hay un banco de krill, de esos organismos con los que ella se alimenta, pues antes de que huyan, pues tiene que nadar rápidamente. Siendo un animal tan pesado, le va a costar, pero tiene que resbalar muy bien sobre el agua. Y uno resbala bien sobre el agua si ese algo que lo recubre, pues es insoluble en agua, ¿cierto? Entonces, claro, la cera de la ballena se llama el spermaceti. Y ese spermaceti, pues a la ballena le sirve para eso. El humano, como es raro, pues caza a las ballenas y también usa esas ceras y les da todos los usos que ya les he contado. ¿Sí? Entonces, pues hay muchas ceras. En los vegetales es muy famosa, por ejemplo, aquí en Nariño y en muchas partes de Colombia, la cera del laurel. Sí, el laurel es una planta, pues todas las plantas en realidad tienen cera porque las hojas tienen que estar recubiertas de cera, sino que hay unos que tienen un poco más. El laurel tiene más cantidad y pues los campesinos suelen también sacar cera de laurel para hacer velas, para poder quemar, no con qué es, no cera, no es la misma cera de las velas tradicionales que nosotros, la de la noche de las velitas, que esa viene del petróleo y esa es distinta, esas son hidrocarburos, no son ceras pues ésteres en este caso. Entonces, ese es el cuentico de las ceras. Bueno, ¿y nosotros tendremos cera en algún lado? Pues ya les había mencionado que los pajaritos que viven a la intemperie pues tienen que recubrir también su plumaje, ¿sí? Con cera. Entonces tienen una glandulita que produce cera cerca de la cloaca y pues ustedes son curiosos, han visto que pajarito desde que se despierta pareciera que es que se está desperezando y lo que está haciendo es con el pico, punta de cera a su pico y se le esparce sobre su plumaje, porque pues en un aguacero de los que está cayendo pues tendría problemas, entonces es mejor que le resbale. Entonces eso hacen los pajaritos también, o las aves también se recubren de cera. Y nosotros como seres humanos también tenemos cera, ¿no? ¿Dónde? Pues en nuestras orejas. Y no es una cosa en el oído. Y no es una cosa que esté ahí
para avergonzarnos, ¿sí? Porque uno se saca la cera de las orejas a veces porque le pica. Bueno, eso tiene su función. Según nos dicen, pues es una función protectora, porque el órgano de ahí es muy delicado y pues como es un hueco abierto, pues se pueden entrar insectos pequeñines por ahí que pueden amargarnos la vida. Entonces, pues ahí en la cera van a quedar atrapados. Entonces, básicamente esa es como la función que se le encuentra a esa cera. Listo, entonces, ceras, lubricantes. Ahora sí. Pasemos al otro lípido simple, que en este nos vamos a demorar bastantico. ¿Sí? Que son las grasas. ¿Y por qué bastantito? Pues porque este nos da para entender casi todos los demás. Es por esa razón. Y porque pues cumple dos funciones importantes. Aquí en este animalito que no es doméstico, como se dan cuenta, ¿sí? Quizás viva en un sitio donde haya estaciones y haga frío. Entonces, pues claro, ahí tendríamos que rescatar la función de aislante térmico, ¿sí? Pero también la función de reserva energética. Quizás viva en el desierto, donde hay poco que comer. Cuando hay comida, pues comerá hasta engordar, pero habrá momentos en que llega la sequía y no hay mayor cosa que hacer. Entonces ahí la principal función, la cuantitativamente más grande es esa, la función de reserva energética. Y la desempeñan pues las grasas, que son lípidos simples, ¿sí? Ésteres de ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Aquí en las grasas, margarinas, mantequillas, aceites, lo más abundante que tenemos es eso, y hasta lo tenemos debajo de la piel. Y el más gordito tiene más, ¿sí? Entonces, esa grasa no solo está debajo de la piel, también puede estar dándole soporte a los tejidos. Por ejemplo, si usted coge el músculo de algún animalito, dentro del músculo también hay cordoncitos de grasa. Si alguna vez ayudaron a pelar el pollo, se dieron cuenta que no solo había grasa debajo de la piel, sino que entre los músculos también hay. ¿Por qué? Porque como eso es una reserva energética, el músculo en algún momento la va a usar. Entonces tiene que estar disponible. No toca estar viajando hasta la piel a conseguir esa reserva energética cuando se necesite. Entonces, bien, como uno de los constituyentes principales de las grasas y de todos estos lípidos, tanto simples como complejos, son los ácidos grasos, pues tenemos que estudiar esos ácidos grasos que si están en todo lado, pues debe ser que son bien importantes. Entonces aquí es donde ustedes vamos a poder interactuar un poquito más con ellos. Y en primer lugar hacer esa diferenciación entre ácido graso y ácido carboxílico. Al principio, en esos dos renglones, habla de ácidos carboxílicos. Sí, en realidad, aunque ahí dice que de 4 a 46 carbonos, los ácidos carboxílicos pueden ser desde un carbono. El ácido metanoico, o también llamado ácido fórmico, es ácido carboxílico de un carbono. El etanoico o acético es el de 2. El propanoico o propiónico de 3. Y el butanoico butírico de 4, que es con el que está empezando ahí. Sí, pero miren, hasta de 46 menciona ahí. ¿Cuál es en realidad el ácido graso? Los ácidos grasos se considera que cuando ya son insolubles, ¿cierto? Porque estamos hablando de lípidos. El de 4 todavía tiene un poquito de solubilidad, pero va a ir disminuyendo a medida que va aumentando el número de carbonos. De tal manera que cuando ya llegamos a 12, ya lo podemos considerar lípido, ¿sí? Y bueno, resulta que en la naturaleza, esto pues es una consideración de ácidos carboxílicos que se pueden encontrar, pero en la naturaleza, es decir, en los organismos vivos, vamos a encontrar los de 12 a 14, a 24 carbonos, ¿sí? Y una curiosidad especial es que son de número par, es decir, está el de 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Sí?
les puede quedar la inquietud para que la mediten. ¿Por qué no habrá de 13, 15, 17, 19, 21? Aquí dice predominan. En realidad sí existen, pero la pregunta sería ¿por qué predominan? ¿Sí? Aunque en cierta medida, pues, lo iremos entendiendo poco a poco. Entonces, entre 12 y 24 son los ácidos que podemos llamar grasos, los más abundantes. No está prohibido que tengan más o que haya de menos. También los hay. En la leche de los mamíferos pueden haber de 10, de 8 también. Sí, pero estos son los que predominan. Bueno, y los hay de dos tipos. Recordando lo que ustedes vieron en su química orgánica. Los hay saturados y los hay insaturados. ¿Sí? Si nos ponemos a mirar aquí, a este lado, ¿sí? Este es como un modelo en tridimensional, ¿cierto? Estos negritos serían carbonos, los otros son hidrógenos, y aquí estaría el grupo carboxilo, COOH, CH2, H2, 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 H3 al final. ¿Sí? Los saturados tienen como esa estructura así, un gusanito que está en reposo. Y los insaturados, miren que son así como el gusanito cuando va a dar el paso, si se puede llamar un paso, pues. ¿Sí? Y esto los hace diferentes. Vamos a ver en qué los hace diferentes, en sus propiedades. Bueno, ¿qué quiere decir saturados? Los saturados son los que tienen entre cada carbono enlaces sencillos. ¿Sí? A eso se le llama ácidos grasos saturados. Aquí hay dos ejemplos, ahorita vamos a ver más, hay muchos más, ¿sí? Y los vamos a estudiar. O sea, aquí hay uno de 16, uno de 18. Siempre lo mencionan porque es el más abundante. Y los insaturados, ¿qué es lo que tienen? Tienen por lo menos un enlace doble, ¿sí? Un enlace doble. Y dice aquí que va a ser en configuración cis. Ahora vamos a recordar ese concepto que ustedes vieron en química orgánica. ¿Sí? El ácido que tiene ese nombre, miren, oleico, 18 carbonos y un enlace doble. Y bueno, hay ejemplos que ahorita aparecen en la tablita de más adelante. Pero primero, recordemos esto que les digo de las configuraciones cis y trans. Eso sucede cuando hay dobles enlaces. Es decir, esto se va a presentar en aquellos ácidos grasos insaturados. Insaturados porque tienen doble enlace, ¿cierto? Entonces allí ustedes tienen este primer ejemplo, enlace carbono-carbono doble. En realidad eso no es un ácido graso lo que está ahí, ¿no? Simplemente para ver las dos configuraciones. La configuración cis, que dice que es la que es ideal para los ácidos grasos, es cuando los grupos que estén pegados a el doble enlace, a los carbonos del doble enlace, están hacia el mismo lado, miren. Sí, están hacia arriba los dos. Entonces eso se llama configuración cis. Cuando están a extremos opuestos, es decir, este para arriba y este para abajo, este da configuración trans. Pronto ustedes han mirado en los aceites que uno consigue en el mercado, a veces, pues, si uno consigue el aceite, el sabrosón o el, no sé cómo es que se llaman esos que vienen en litros y son baratos, esos no dicen eso, pero los finos dicen libre de grasas trans. Uy, eso debe ser algo bueno, dice uno. Entre más diga eso, más caro le venden el aceite. Ah, algo hay allí. Entonces parece que lo cis es más importante que lo trans. Y veamos con un ejemplo. Aquí ustedes tienen un ácido graso de 10 carbonos. Ya le podemos llamar ácido graso también, aunque no es muy frecuente, pero es simplemente para que ustedes recuerden. Sí, miren el ácido, el grupo carboxilo y 9 carbonos más. Tiene 10. A ver si ustedes me recuerdan cómo se llamaba. Hace un rato les dije, un carbono se llamaba metanoico, ácido metanoico. El de 2,
etanoico el de 3, propanoico el de 4, butanoico. ¿Cómo se llamaría el de 10? Decanoico. Eso, siga. ¿Deca qué? Ácido, sin pereza, ácido decanoico. Ácido decanoico, perfecto. Bueno, el de acá abajo es el correspondiente, pero al insaturado. ¿Por qué insaturado? Porque aquí apareció un doble enlace. ¿Sí? Como ustedes ven, cuando aparece un doble enlace, ¿qué desaparece? Comparen con el de arriba. Un hidrógeno. ¿Uno solo? Bueno, uno en cada lado, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman insaturados, porque no están llenos de hidrógenos. O sea, hidrogenado quiere decir también saturado. Y este está como deshidrogenado. ¿Sí? Los que son insaturados es porque le hemos tenido que quitar hidrógenos. Por eso es la palabra insaturado. Y pues es obviamente porque apareció el doble enlace. Bueno, ¿y este cómo se llamaría? Este era ácido decanoico. Este también es de 10. Pero aquí hay un doble enlace. Decanoico. Ano hay que cambiarlo por eno, ¿cierto? ¿Cómo sería este entonces? No va a ser ácido decanoico, sino ácido ¿qué? Donde haya ano, quítenle y pónganle eno y ya queda. A ver, ¿quién lo dice para saber si están del otro lado? Decaneico. Ácido decaneico. Eico no, oico. ¿Qué? A ver. De eno. ¿De qué enoico? No, la A hay que quitarla y ponerle una E. Eno. De qué noico. Es más, hay que decir dónde está el doble enlace. Es decir, está en carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este sería el ácido 7-dequenoico. ¿Sí? Ya es un ácido graso insaturado. Bueno, aquí estamos comparando el saturado con el insaturado. ¿Sí? Mientras el saturado es rectico, el insaturado pues tiene un quiebre dado por el ángulo del doble enlace. ¿Cierto? Y ahorita comparemos los que son cis, ya no el saturado, sino los que cis y los que son trans. Aquí está el mismo 7-dequenoico, creo que está en el 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Y este también. Solo que este es trans y el otro es cis. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí en el caso de trans está a estos hidrógenos, pues también vale. Este está para allá y este está para acá. En cambio, aquí estos hidrógenos están al mismo lado. Como ustedes ven, la configuración cis, el quiebre se ve muy grande. Sí, el quiebre del ángulo. Este iba en esta dirección, ¡tum!, aparece el doble enlace y va para acá. En cambio, el trans casi que es recto. Pregunta, ¿cuál de los dos se parece más al ácido saturado, al decanoico que vimos hace un rato, el cis o el trans? Se los regreso para que lo vean. Este sería el decanoico. ¿Cuál se parece más a este? ¿El cis o el trans? Trans. El trans. Claro. Caramba, algo hay allí. Son preferidos los cis, pero también son preferidos los insaturados. Esa botellita que ustedes ven de un aceite fino, de oliva o de lo que sea, dice rico en ácidos grasos insaturados y libre de grasas trans. Estos han sido transfóbicos, van a decir ustedes. No, aquí el trans se refiere a esto. Esto no es conveniente. Ahorita vamos a entender por qué. Es lo más conveniente, es esto. ¿Sí? Hay quien le hará cara fea a este y cara bonita a este. Bueno, ¿por qué? A ver, entonces empecemos a mirarlos.
Aquí tenemos un ácido graso saturado. Grupo carboxilo, la cadena CH2, H2, 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 H3, cada ángulo es un C, ¿no? Y aquí está en forma de bolitas. Si yo, pues obviamente una sola molécula de ácido graso no va a haber, sino que hay muchísimas, por chiquitica que sea la gotica, hay muchas, así como el agua. Entonces miren que ellas, porque el agua está por ahí rondando, ellas se van a tener que juntar, ¿sí? Y pues hacer interacción hidrofóbica, que ustedes la vieron cuando ya estudiaron el agua, ¿sí? De tal manera que entre más larguito sea esto, pues va a haber más interacción hidrofóbica. ¿Qué es la interacción hidrofóbica? Pues hagan de cuenta esto, echen una gotita de aceite en agua, no se va a esparcir y disolver, sino que se queda como gotita por ahí arrinconadita, porque el agua presiona a que se dé esa interacción hidrofóbica. Y estos como son recticos, ¿sí? Pues van a poder hacer una buena interacción hidrofóbica. Hagan de cuenta un par de cucharas, ustedes las pueden poner bien empalmaditas y no ocupan mucho espacio, se vuelven más compactas. Veamos lo que pasa con los insaturados. El insaturado pues tiene este doble enlace, ¿sí? Le da un quiebre. Si usted los quiere hacer interactuar, pues obviamente este quiebre los distancia un poquito y entonces la interacción hidrofóbica se disminuye. Esto va a ser algo menos compacto. Es decir, si yo tengo esta situación, esto se vuelve compacto. ¿Y este compacto con qué es que lo vamos a interpretar? Porque hemos visto entre las grasas que vimos ahí puede haber bloques de manteca o pueden haber aceites y aceites de distintas consistencias. Si toman aceite de oliva y lo comparan con el aceite de litrón, el que llame así, el uno es más espeso que el otro, es decir, como más compacto. Entonces va a tener que ver es con esto, ¿sí? En los saturados hay más grado de compactación. Uno podría decir que esto tal vez podría ser sólido, tipo bloque de manteca. Y esto, como no está tan apegado, no hay tanta interacción hidrofóbica. Miren, estos espacios no permiten tanta como en el otro caso. Y pues esto va a ser menos compacto. ¿Qué término vamos a usar aquí? Esto va a tender a ser como líquido, es decir, fluido. Ojo, no estoy diciendo soluble, ¿no? Que se vuelva líquido, el aceite es líquido, pero es insoluble en agua. Esto sigue siendo insoluble, pero puede ser líquido. Y eso facilita las cosas. ¿Sí? Acuérdense que nosotros necesitamos fluidez. Los seres vivos somos muy fluidos. Si no podemos disolver las cosas, por lo menos que sean fluidas. Entonces, pues ya entienden ustedes aquí por qué es que les hacen el feo a los saturados y a los que son trans, que son casi rectos. Entonces, esto que tenga este quiebrecito va a ser importante. ¿Sí? Entonces, aquí miren que algunos están saturados, pero otros insaturados. Entonces, esto va a haber mezclas. Bueno, entonces, con esa imagen que acabaron de ver, hoy vamos a acabar analizando esta gráfica. No, dejémoslo ahí porque no alcanzamos a hacerlo. Esta grafiquita siempre nos toma como una media horita, porque es el análisis de estas dos imágenes en esta situación de la fluidez. Dejémoslo ahí para que en la próxima semana, el próximo lunes, finalizamos esta parte. ¿Sí? Y como la siguiente miércoles hacen su práctica de laboratorio y ahí nos vamos en receso, pero ya el próximo lunes terminamos este estudio de los lípidos. ¿Listo? Bueno, esta tablita queda pendiente. Bueno, chicos, voy a esperar al otro grupito. Cuénteme. Profe.